Hola chicos de sexto, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar español Santillana y nos vamos a situar en la página 210 a la 213. Nuestra primera lección se llama Escuela Informada y la segunda que vamos a abordar se llaman los lectores. Bien, vamos a ir dando, les voy a ir dando acompañamiento y ustedes van a ir contestando, que es parte de lo que ustedes realizarán como tarea. Y para empezar tenemos que ver un tema que ya hemos visto en clase, ya lo han visto también desde en otros grados, pero también es importante recordar y, como ya lo saben, reafirmar conocimientos y refrescarnos nuevamente. Vamos a abordar lo que es un periódico. ¿Y qué es un periódico? Bueno, el periódico es una publicación que aparece regularmente. Así los periódicos pueden ser diarios, pueden ser semanales y mensuales. Aquí se los pongo también en la pizarra. Entonces, un periódico es una publicación que aparece regularmente. Puede aparecer diario, puede ser de manera semanal, puede ser de manera mensual o hasta bimestral o trimestral, según depende de cómo lo vayan sacando. Bien, aquí qué es lo que vamos a ver nosotros. Que un periódico se refiere a hechos de actualidad, a hechos de notas, noticias, eventos importantes que suceden al momento, que suceden al día. Unas son las notas que suceden al momento y al día, y otras son notas o información ya más de fondo, que no es que hayan sucedido en ese mismo momento. Bien, aquí lo que nos vamos a encontrar en un periódico es información general, información diversa. Y hay otros periódicos en los que vamos a encontrar información especializada, sobre todo especializada puede ser en finanzas, en deportes, en ciencia, en un periódico cultural, son diferentes tipos. Bien, después tenemos aquí algo que es importante, los géneros periodísticos. ¿Qué son los géneros periodísticos? Que también ya lo hemos visto. Ya decíamos, la noticia es lo que pasa de manera actual, al momento. Y que esa noticia va a estar viva, por así decirlo, hablo de manera metafórica, que es un suceso importantísimo, con ese momento sucedió como tal y que a lo mejor su trascendencia puede ser hasta de días, pero de repente ya va a bajar la efervescencia y deja de ser una noticia. Después tenemos la entrevista a un personaje, a un destacado, puede ser, también no destacado, pero que pueda dar un testimonio. Puede ser un cantante, un presidente, un diputado, diferente personaje, alguien de la cultura. Después tenemos la crónica, que la crónica es dar un detalle de algo que sucedió, de darle seguimiento a algún hecho, a un acto relevante. También tenemos en este género periodístico el reportaje, que también ya lo vimos en clase, y es un género periodístico de profundidad, más a fondo, que requiere de investigación amplia. Después tenemos también el artículo de opinión, en donde una persona da su punto de vista sobre algún hecho o alguna situación, pero es su visión, su punto de vista muy personal. No quiere decir que sea realmente eso, sino es su opinión, su forma de pensar, su perspectiva de ver las cosas. Pero uno, al leer los periódicos, recoges lo que cada autor o columnista quiso decir y ya lo interpreta uno. O sea, uno va a interpretar lo que lees, no exactamente decir esto es y ya, sino tienes que ir sacando tu propio criterio a partir de lo que uno va leyendo. Después tenemos que dentro de estos géneros periodísticos, el periódico tiene secciones que se presentan dependiendo del interés de lo que uno quiera leer. Por ejemplo, tal vez a los jóvenes, a los hombres, pues les gusta más el fútbol, les gustan más los deportes. A otras personas les puede gustar más la cultura, las ciencias, la política, ¿no? O sea, tiene varios géneros. Y aquí están, por ejemplo, en las secciones que las vamos a ir viendo y se van a ir desglosando. Hasta eso es muy interesante esta parte. En estas secciones que presentan los políticos hablan de las noticias nacionales. ¿Qué pasó en el país? También muchas veces también nos dan otra sección como por estados. ¿Qué pasa en cada estado? Después viene el internacional. ¿Qué pasa en el mundo? Política puede ser tanto nacional como nacional. En economía, cómo está la situación económica a nivel nacional o mundial. La cultura, qué es lo que está pasando en la cultura, en el arte, en espectáculos, también en la ciencia, qué avances están habiendo. Entonces, a partir del interés de cada persona, pues eliges lo que tú quieras leer dentro de esas secciones que se presentan dentro de un periódico. Entonces, esto es prácticamente lo que aquí se muestra en nuestra infografía del cuadro azul, que nos dicen aquí. Ahora, antes, mejor dicho, los periódicos prácticamente eran impresos.
hoy con los nuevos avances tecnológicos, pues tenemos también periódicos digitales que nosotros los vemos, los observamos, los leemos por vía internet. Entonces, esto es algo así como un contexto de manera general para poder abordar después nuestra lección. Ahora, ¿por qué vamos a esto? Ahora de manera particular. En las escuelas también existen los periódicos murales, los periódicos escolares, en donde en el muro se pone información acerca de lo que pasa en la vida de la comunidad estudiantil, qué se está haciendo, si va bien algún concurso, por ejemplo, en el concurso de cuerda, en el concurso de lectura, cosas que pasen si algún niño fue destacado porque ganó un premio deportivo y se le pone su foto en el periódico mural. Entonces, el periódico mural también es una manera de tomarlo como una especie de preaprendizaje, de práctica, si alguien más adelante, ya siendo joven, quiere estudiar, por ejemplo, periodismo, ¿no? Ya tiene ciertas bases de saber cómo se publica un periódico a nivel escolar, y vamos a ver cuáles son los elementos que deben de tener, para qué el objetivo de preparar un periódico mural y qué nos puede servir en nuestra vida cotidiana. Bien, chicos, una vez que ya nos fuimos de lo general, nos vamos a lo particular, que es el periódico escolar. Y vamos a ver cuáles son las funciones o qué se pretende con este periódico escolar y qué es lo que se logra o qué es lo que se quiere que ustedes aprendan, que ustedes lleven a la práctica. Entonces tenemos lo siguiente. La función es que se informa a la comunidad, alumnos, profesores y autoridades, que estemos ciertos de algo que sucede, diferentes eventos, como ya se los mencioné. Pero ¿qué es para el alumno? Lograr soltura. Si vamos a escribir en un periódico mural en donde toda nuestra escuela va a ver lo que pensamos, la sección que elegimos, nos va a permitir tener soltura al escribir, que nuestras ideas se vean traducidas o interpretadas de la manera en que nosotros queremos dárselas a conocer en un lenguaje sencillo y directo a nuestros compañeros de la escuela. Después tenemos aquí, por ejemplo, dice, permite desarrollar habilidades de búsqueda e interpretación de la información. Es decir, que ustedes tengan esa facilidad de interpretar y de informar y transmitir lo que ustedes realmente quieren hacerlo, pero ¿cómo lo hacemos? Escribiendo, con esa práctica que necesitamos de escribir para tener soltura. Después nos dice, permite colaboración en equipo, asumir responsabilidades. Es decir, cuando nos organizamos y decimos, a ti de este trabajo te toca esta parte, es que todos tenemos que asumir cierta responsabilidad de cumplir. Esa responsabilidad de decir, me toca una parte, debo de cumplir, no solo por mí, sino también por el resto de mi equipo, que todos están colaborando. Entonces, permite la colaboración en equipo. Después nos dicen aquí, también pone en marcha habilidades comunicativas de escuchar y de expresión de ideas con actitud de respeto. Quiere decir que si trabajamos en equipo, si trabajamos en grupo, tiene que ponderarse el respeto a escuchar a lo que la otra persona nos va a decir, y yo a expresar también mis ideas, levantando la mano, no todos queriendo gritar, porque entonces no se llega a esa colaboración de decir, no, delego responsabilidad, a ti toca esta sección, a ti y cómo vamos a empezar, cómo vamos a trabajar. Ustedes ya han trabajado en equipo o en clase. Si no ha sido en un periódico mural, trabajamos en nuestro guión de radio, que fue una manera de cada quien le tocó asumir algo y entre todos colaboraban. Y no porque a mí no me toque una sección, no me voy a informar, voy a saber de qué habla el otro compañero, pero claro, yo voy a poner más énfasis en el mío, que es el que voy a tratar de explicar. Entonces, estos periódicos nos permiten trabajar en equipo, colaborar, escuchar, poner atención, ser respetuosos de cuándo vamos a participar y de cómo se va a desarrollar algo. Una vez dicho este contexto, que es lo que viene en su página 210, vamos a empezar a abordar nuestra información ya como tal, que es lo que ustedes van a hacer, que es parte también de su tarea, que es el darle seguimiento y acompañamiento a estas lecciones, y ustedes ya contestan con más calma. Dice, escuela informada. El ejercicio número 1 dice, responde. Y viene una imagen que dice, tiembla en CDMX. Y viene la pregunta, ¿a qué corresponde la imagen? Y ustedes van a contestar. Aquí obviamente va a ser un periódico. ¿Qué función tiene? Ya lo ponen ustedes. ¿Cuáles son los periódicos de circulación nacional que identificas? ¿Cuáles son los que ustedes conocen? Recuerden que también es algo que siempre comentábamos en clase. Tengo que informarme de qué pasa a mi alrededor, qué pasa en mi localidad, qué pasa por mi colonia, qué pasa por mi delegación, qué pasa en el país. Siempre tenemos que estar informados.
Después nos dice el punto número 2, escribe el nombre y las secciones que integran 2 periódicos de circulación nacional. A ustedes les van a poner nombre del periódico y van a poner secciones que contiene y ustedes ya van a contestar. Explora un periódico y responde. Van a elegir el periódico que ustedes gusten. Y por ejemplo aquí viene, les voy a poner yo un ejemplo, ¿no? El nombre del periódico, pues La Jornada. Fecha de publicación, ¿cuándo se está publicando? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es la noticia principal? ¿Qué secciones contiene? Géneros periodísticos que incluye. Y ustedes lo van a poner. 4. Aquí nos dicen, intégrate a un equipo. Sabemos que por estas circunstancias no vamos a trabajar en equipo, sino trabajamos de manera individual. Dice lo siguiente, propuestas de un nombre para el periódico escolar. Ustedes van a poner 3 propuestas que a ustedes les gustaría en que lleve el nombre de un periódico. Secciones y contenido de cada una. ¿Qué secciones les gustaría a ustedes? De las que hay, o aparte alguna que ustedes agregarían. Secciones, dice, puede ser general, cultura, deportes, pasatiempo, avisos, ciencias, lo que ustedes quieran. Y si ustedes quieren innovar y poner alguna que de su interés, adelante. Y ya entonces os van a poner aquí, general, información sobre lo que ocurre en la escuela, en el país y el mundo. Cultura, deportes, y así lo llena. Después abajo dice formato, ¿qué tipo de periódico va a ser ustedes? ¿Va a ser digital o va a ser impreso? Si es impreso, ¿de qué tamaño tendrá? Porque hay periódicos grandes, unos de tamaño esquela, unos más de diferentes tamaños para que sean más manejables. Aquí sería, por ejemplo, de doble carta, porque uno chiquito de carta pues sería muy pequeño. Periodicidad, cada cuándo va a salir este periódico, anual, semestral, trimestral, digital, cuándo va a ser, ustedes ya lo ponen de acuerdo a lo que ustedes quieran o gusten. Después nos vamos a ir a la página 212, donde vienen los lectores. Aquí nos dicen que los periódicos deben de considerar qué tipo de lectores son los que los leen, cuáles son esos lectores cautivos. Y tienen varios elementos en los que yo voy a decir, bueno, tengo un periódico y quiénes quiero que me lean, qué tipo de personas, chicos, adultos, niños, mujeres, de diferentes. Entonces, también esa es una generalidad. Y nos dice en nuestra página 212, que lleva por título los lectores, escribe las 3 secciones que más te agradan de los periódicos y ustedes ya la van a poner allí. Después viene nuestra infografía y nos dice a qué tipo de lectores se dirigen estos periódicos y son distintos y se pueden agrupar tanto en sexo como son categorías tanto de sexo, hombres, mujeres, niños y también de las edades. Entonces, por ejemplo, la edad. Si un periódico se dirige a lectores infantiles, tanto los temas como el lenguaje tienen que ser dirigidos a ellos, dirigidos a la edad de estas personitas, la escolaridad y también los intereses. Por ejemplo, si un periódico se dirige a lectores más interesados en un ámbito como el del espectáculo, la economía o el deporte, se centrará en esa información, eso en específico y en particular. Bien, después, estos periódicos de partir de sus secciones se cuidan de ser muy claros, muy precisos y llevar un propósito. ¿Por qué? Porque aquí los lectores tendrán que leer, informarse, reflexionar, divertirse, aprender. O sea, cada una de esas secciones lleva un propósito que quiero que mi lector entienda, que quiero que mi lector aprenda, que quiero que mi lector conozca, que se divierta, que reflexione, que hagan hincapié en algo. Entonces, cada uno de estos lectores va hacia algo. Algunos, quien le gusta la política, pues se va a las secciones de política. Hay quien le gusta la economía, pues se va directamente a ese ámbito. Bien, entonces aquí también nos dicen que estos textos que se incluyen en los periódicos, dice, hay elementos que tienen la doble función de informar y llamar la atención a los lectores. Pero ¿cómo nos llaman la atención? Entonces los periódicos también le buscan, hay algo que se llama las 8 columnas, que son la nota principal de un periódico, en donde tratan de llamar la atención con el titular, las palabras que utilizan precisas para que llamen nuestra atención. Y digan, mira, yo vi un periódico que decía tal cosa y que en eso lo captemos y cuál es la intención, que vayamos y lo compremos para saber qué es lo que pasa. Entonces, los titulares son los encabezados principales de las noticias, reportajes o crónicas. Depende de lo que se esté tratando, o artículos de opinión. Entonces, te llama la atención, ¿no? Que es los que allí ponen. A mí me tocó ver también un artículo de opinión que ahorita en los tiempos de esta pandemia decía, usted aún tiene trabajo y te llama la atención y dices, no, pues sí tengo, ¿no? Pero lo vas viendo y entonces depende ese título,
tan particular que nos llame la atención. Entonces dice, los titulares son los encabezados de noticias, reportajes, crónicas, artículos de opinión y entrevistas, aunque tienen que ser breves, directos y dar cuentas del hecho al que se refieren. También deben de despertar el interés en los lectores. Es lo que les decía, volteas a verlo algo y pues te llama la atención y te acercas y lo lees. Por ejemplo, es más probable que quienes leen se sientan atraídos por un artículo llamado Salvemos a la vaquita marina, que si se llamara Debemos salvar a la vaquita marina de la extinción. Entonces, son la manera de buscarlos, de hacerlos que nos atraigan. También vienen las fotografías, que se usa esa ilustración, que tienen que ser llamativas, que tienen que captar la atención del lector para que volteemos a verlo y digamos, ay, mira, vi una fotografía que estaba así, así, y me llamó la atención por esto y por esto y por el otro. Entonces, eso es parte de que esa función que tienen estos periódicos, de llamarnos la atención, de generar interés, y que nosotros podamos leerlos, que sean parte de decir, mira, pues me gusta ese periódico porque escribe de tal manera, presentan buenos reportajes, presentan buenas entrevistas, etcétera. Bien, después nos vamos a la página 213 y dice lo siguiente: lee el texto y reescríbelo para que lo comprendan niños de primero y segundo de primaria. Dice, la depresión en invierno no solo es tristeza. El fin de año suele asociarse con periodos de reflexión y añoranza, cierres de ciclo y elaboración de balances de vida en los últimos días del año. Un periodo transitorio de nostalgia y tristeza puede ser normal, pero si además aparecen problemas de fatiga, sueño, apetito y concentración, probablemente se trate de una condición médica llamada depresión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leemos el texto y lo reescribimos en las líneas de la derecha para que lo comprendan niños de primero y de segundo años. ¿Cómo se lo hacemos llegar? ¿Cómo tengo que escribir para que el niño me entienda? Entonces, es cambiar las palabras originales y también traducirlas a un lenguaje que para estos niños pequeñitos sea directa y sencilla. Después dice el apartado número 3. Lee y subraya las opciones correctas. La final del texto es que el lector y nos da 4 incisos. A, se informe. B, se divierta. C, reflexione. D, contrate un servicio. Entonces ustedes tendrán que subrayarlas. Después nos viene el ejercicio número 4. Dice, lee el titular. Rodea la imagen con que lo acompañaría si responde. Y dice, bajas temperaturas en gran parte del país. En una parte viene una zona urbana, donde las personas están abrigadas, es como una avenida, y en la otra es prácticamente un paisaje. Después dice la pregunta, ¿por qué seleccionaste esa imagen? Y ustedes van a tener que contestar allí. Como ven, no es sencillo, es interesante, esto parte del periódico. Y entonces, eso es lo que ustedes van a tener que hacer de tarea, por favor. Es la página, ahorita se las voy a poner en la pizarra, para que quede bien claro, papás, y solamente me resta decirles que por favor estampen su firma en las hojas, que las lecciones que vamos abordando las suban al portal para que den fe de que sus chicos están trabajando y que no se están quedando atrás, y voy a ponerles de una vez la tarea. Bien, chicos, pues estas son las páginas que ya ahorita les di acompañamiento, pero que ahora ustedes van a dar la tarea de manera tranquila, ya las contestando. Entonces es resolver las páginas 210, 213 de su libro de Español Santillana, y pues estampar la firma para dar fe, que ya lo que ya les decía. Y pues no me queda ni me resta más que desearles un gran día, pásenla bien y nos vemos en otra clase virtual. Hasta la próxima, chicos.